Pues si tú mueres sin Cristo, hay un lugar que está en el centro de la tierra. Está todavía el infierno. Y en este lugar no van los demonios, no van los ángeles caídos, no va ninguna otra criatura más que los espíritus de los seres humanos, que en la vida rechazaron el conocimiento y la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Y pues hace 48 años que comencé a predicar la palabra de Dios. En todo este tiempo solamente 2 veces he escuchado el mensaje que les voy a compartir, que se llama el infierno. Voy a predicar en esta noche sobre un tema muy controversial, nada popular, tal vez por eso ya no lo predican, pero en todo este tiempo, en 48 años, solamente he escuchado 2 mensajes acerca del infierno. Y pues es una de las verdades más solemnes que el Señor Jesucristo enseñó, porque precisamente fue la existencia de este lugar que se llama el infierno y del cual ya no se predica, por lo cual la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? No se pierda. ¿Qué significa no se pierda? Que no te vayas a la condenación eterna. El lugar del infierno es tan terrible que en su amor Dios prefirió que su Hijo pagara por tus pecados y por mis pecados en esa cruz, para que tú y yo no nos condenáramos en la corta vida que Dios nos ha dado en este lugar que se llama el infierno. El Señor Jesús habló del infierno mucho más veces que el mismo cielo. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, Mateo capítulo 10 versículo 28, dice Jesucristo: y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 13, 40 y 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que se sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ningún ser humano podría saber qué es lo que existe después de la muerte más que Dios. Tú puedes consultar a brujos, puedes consultar a gurús, puedes consultar a chamanes, a Walter Mercado, a astrólogos, etcétera, etcétera. No hay una sola persona, ni un solo libro en los millones de volúmenes de literatura que existen en las librerías que te puedan decir qué hay después de la muerte. Todos son hipótesis, especulaciones, ¿verdad? Que ideas de los seres humanos. Pero ¿quién puede decirnos realmente a dónde te vas a ir tú y a dónde me voy a ir yo cuando tú mueras? ¿Cuántos de nosotros vamos a morir en paz, sabiendo que vamos a atravesar un túnel nada más y que nos va a estar esperando los ángeles y la persona de Jesucristo? ¿Y cuántos de ustedes en esta noche que nos escuchan, cuando tú mueras, vas a abrir los ojos a la otra vida y te vas a llenar de terror y de arrepentimiento tardío, porque ya no habrá ninguna otra oportunidad en toda la eternidad para tu salvación? Dios nos ha dado una sola vez, 60, 70, 80, 85, algunos de una forma milagrosa llegan a los 100, 102, 3 años, para que podamos atravesar como peregrinos y oír la voz que en esta noche el Espíritu Santo te quiere hablar. Veamos nosotros que esta es una de las realidades más terribles de la existencia humana, y es que el Señor Jesucristo enseñó, como lo acabamos de leer, que hay un lugar, existe un lugar donde las almas de los condenados vivirán atormentados por un fuego que casi nunca se va a apagar. Después hablaremos de la duración del infierno. Vayamos a la primera carta a los Corintios y vamos a comenzar estudiando, en primer lugar, para que entendamos el infierno, cuántas criaturas ha creado Dios y el destino de cada una de las criaturas que Dios ha creado. Esto es muy profundo y muy interesante para la comprensión
de nuestra conferencia. Dice 1 Corintios 15, versículo 39. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, o sea, el cuerpo de nosotros está diseñado con estómago, pulmones, un cerebro, etcétera, etcétera, diseñados no para vivir en la luna ni para vivir en Marte. Dios nos diseñó exclusivamente para este mundo y nos diseñó para que comiéramos los alimentos de la tierra. No Coca-Cola, ¿verdad? No refrescos, nada de Red Bull, ni Monster, ni todos los productos que venden por todos lados. Nos creó para que comiéramos alimentos verdes, plantas, frutas, vegetales y por lo menos 2 litros de agua diarios. Si tú conoces este funcionamiento de tu cuerpo, Dios te va a conservar, Dios te va a bendecir. Pero esta es la forma como Dios nos diseñó para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Dice la Biblia, otra carne es la de las bestias. Bueno, los animales, los toros, las vacas, los caballos, las yeguas en el campo, ¿verdad? Tienen una manera de vivir. Desayunan, comen, cenan y se mueren. Comen, cenan y se mueren. Comen, respiran y se mueren. Y es una tragedia, dicen los salmos, que muchos seres humanos, sin entender la razón y el propósito por el cual Dios nos creó, viven igual que las vacas, viven igual que los becerros. Te desayunas en la mañana, comes, ya fuiste a la universidad con el propósito de hacer dinero, con el propósito de ser presidente de Costa Rica, con el propósito de tener un fama, publicidad o recibir aplauso, reconocimiento de la gente. Y todas estas cosas que tú buscabas, al final de tu vida descubres que todo es vanidad, que en ninguna de estas cosas vas a encontrar el propósito ni el significado verdadero por el cual Dios te creó. En tercer lugar, hay la carne de las peces. Los peces fueron diseñados para vivir con un sistema branquial especial. ¿En donde? Debajo del agua. Y los pececitos, ¿verdad? Fueron creados, los ballenas, los tiburones, los delfines, para tener su hábitat. Y en cuarto lugar, las aves. Los cuerpos de las aves fueron diseñados que hasta este momento ningún ser humano puede diseñar ni inventar la forma como vuelan las aves. Hemos tratado de hacerle así con las alas y no hemos fracasado. Entonces tenemos 4 tipos de creación que Dios hizo del sol para abajo. Muy bien, del sol para arriba tenemos un mundo espiritual invisible que no puede ser conocido por el intelecto, ni por tus estudios, ni aunque tengas 5 licenciaturas en ciencias políticas o en filosofía y letras, en antropología, en paleontología. No me importa el conocimiento que tú tengas, el ser humano nunca podrá descubrir el mundo espiritual que nos rodea. Y el mundo espiritual tiene también diferentes lugares donde todo lo que Dios creó en el mundo invisible, oculto a nuestros ojos, tienen un destino, como lo vamos a ver. En primer lugar, hay un infierno. El infierno es un lugar donde las almas, o tu alma, Dios quiera que no en esta noche, que si tú mueres y sales por esa puerta sin arrepentirte de tus pecados, sin saber que es la última oportunidad que tal vez Dios te ha dado en esta noche para recibir a Jesucristo, si tú mueres un accidente de tráfico, un cáncer inesperado, una embolia cerebral, una bala perdida, nadie sabe exactamente el momento en que vamos a morir. Pues si tú mueres sin Cristo, hay un lugar que está en el centro de la tierra. El centro de la tierra, lo vamos a ver a continuación, está todavía el infierno. Y en este lugar no van los demonios, no van los ángeles caídos, no va ninguna otra criatura más que los espíritus de los seres humanos. Dios diseñó el infierno únicamente para que ahí bajen las almas de los espíritus humanos que en la vida rechazaron el conocimiento y la verdad del evangelio de la gracia de Dios. En segundo lugar, tenemos otro lugar que se llama el abismo. El abismo es el lugar de los demonios. En el abismo hay demonios y existen también ángeles caídos. Por ejemplo, dice en Apocalipsis capítulo 9 versículo 11
que el ángel del abismo es el jefe de los demonios, que se llama el destructor, o que se le llama también, ¿verdad?, Apolión, que significa el que destruye. Entonces el abismo es para los demonios. Cuando Cristo sacó demonios, ¿se acuerdan ustedes? Le decían a Jesús: por favor, no nos envíes al abismo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser encarcelados en este lugar. Entonces, en el abismo no hay espíritus humanos, en el infierno no hay demonios. El infierno es para los seres humanos, el abismo es para los demonios y los ángeles caídos. En tercer lugar, la Biblia menciona otra prisión invisible que se llama prisiones eternas de oscuridad. Judas, versículo 6, que en este lugar se encuentra un grupo demasiado malo, maligno, de ángeles caídos. Una vez que los ángeles rechazaron a Dios, hubo otro tiempo en Génesis capítulo 6 que se mezclaron con las mujeres humanas y produjeron gigantes de casi 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y esta raza de gigantes se llamaron los Nefilim, que significa los caídos, porque se refiere a los ángeles que realmente eran los hijos de Dios, que bajaron a mezclarse y a corromper la genética humana para impedir que naciera el Mesías. Cuando Satanás oyó Génesis 3:15, de tu semilla, mujer, vendrá el Mesías, y de la semilla de Satanás vendrá el que hará tropezar al Mesías, Satanás, al escuchar esto, de ahí en adelante planeó cuidadosamente, de una forma, con una sabiduría impresionante, que no naciera el Mesías. Y así vino el primer ataque en Génesis capítulo 6, impidiendo y corrompiendo la genética humana. Más adelante ya sabemos, ¿verdad?, de qué forma continuó con estos ataques. Cuando nació Moisés, por ejemplo, el faraón mandó matar a todos los niños para que no naciera. Dijo Satanás: a lo mejor por ahí viene la línea genética del Mesías. Después, cuando nació Jesucristo, vinieron los reyes del oriente y le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Mandaron matar a todos los niños menores de 2 años. Y así encontramos en la Biblia el ataque satánico para impedir que naciera el Mesías. Y luego tenemos en cuarto lugar el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar donde todos, absolutamente, Satanás, el falso profeta, los ángeles caídos y los seres humanos pasarán la eternidad cuando hayan rechazado completamente el plan de Dios, principalmente los seres humanos. Ahora, muy bien, muchas personas dicen: Dios no puede ser tan malo de mandar a todos al infierno. Una vez una viejita me dijo eso: mire, pastor, yo no creo que Dios sea tan malo de mandar a nadie al infierno. Yo le contesté y le dije: amén, doña Chole, usted tiene toda la razón. Dios nunca manda a nadie al infierno, ellos se van solitos, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Entonces, las personas que se van al infierno no las mandó Dios. ¿Tú lo vas a escoger esta noche? O sea, ¿no te agrada estar en la iglesia? ¿No te agrada estar con los santos? ¿No te agrada purificar tu vida? No hay ningún problema. En el cielo no tendrías cabida. Entonces, nosotros somos los que decidimos, como les dijo en Deuteronomio 11, Dios al pueblo de Israel: he aquí les pongo la bendición y la maldición. Tú escoge. La bendición, si me escuchas, si oyes mis mandamientos, si realmente permaneces en mi palabra, y la maldición y la condenación, si me rechazas. Eso no le dijo Dios a los caballos, ni a los orangutanes, ni a los chimpancés, ni a Chita, ¿verdad? Dios está hablando a seres humanos como tú y como yo, a ángeles que nos creó con una conciencia de la eternidad. Dice Eclesiastés 3:11, Salomón: porque Dios lo hizo todo precioso en su tiempo, sin que el hombre alcance a comprender la obra de Dios del principio hasta el final. Entonces es importante que esta mente que Dios nos ha dado, donde hay inteligencia, conocimiento, percepción de la realidad y la conciencia del mundo espiritual, que el Espíritu Santo, al entrar a nuestra vida, nos despierta para que podamos entender que no somos animales, que tú eres un ser responsable moralmente, y que tus decisiones que tú hagas van a tener consecuencias
para bien o para mal. Una vez llegó una muchacha a pedirnos consejería a mi esposa y a mí, y nos dijo: tengo 16 años y voy a ser mamá. Tengo un bebé en mi vientre. ¿Qué me aconsejan ustedes? Porque ya le he pedido perdón a Dios. Y mi esposa y yo le contestamos: mira, Panchita, claro que Dios te ha perdonado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay una cosa que tienes que saber: tú no puedes evitar las consecuencias del pecado. Entonces la cosecha la vas a tener que recoger. Pero ahora que te has pedido perdón a Dios, Él te va a acompañar y te va a fortalecer para que esa criatura que nazca nunca la vayas a abortar, ni lo pienses en tu corazón. Ten esa criatura, porque Dios te va a ayudar y va a hacer de esa criatura algo que va a honrar su nombre y le va a traer gloria algún día también a su nombre. Entonces, esto es importante que sepamos. Dios nos perdona, pero la cosecha de nuestros pecados la tenemos que recoger. La Biblia nos revela los atributos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Los atributos de Dios son las cualidades esenciales del ser, de la divinidad, y se dividen en dos: los naturales y los morales. Los naturales son omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Hay personas que dicen: bueno, es que Dios es el mismo ayer y por lo siempre. Correcto, en sus atributos naturales, pero no en la forma como Él actúa. Por ejemplo, Dios abrió el Mar Rojo, no lo ha vuelto a abrir jamás en la historia. Dios detuvo el sol en los tiempos de Josué, no lo ha vuelto a hacer tampoco. Entonces hay muchas cosas que Dios se ha limitado a hacer en sus atributos naturales. Pero los atributos morales son el amor, la santidad, la justicia y la fidelidad. Dice Romanos 11:22: mirad el amor y la severidad de Dios. Dios no es un Dios, un monstruo que simplemente no puede castigar. Porque si Dios permitiera que hubiera anarquía en los seres humanos que Él creó, y tú hicieras lo que a ti te da la gana, desde que eres pequeño vas a crecer con un espíritu completamente en rebelión a la autoridad. Desde que nacemos, los niños, y la mamá, y poco a poco vamos educando al niño para que el niño no se desboque, para que no haga lo que quiera, para que cuando aparezca pirinol en el suelo y como berrinche, mi juguetito, te levantas y pau, pau, pau de vez en cuando necesitan, porque el niño tiene que crecer con autoridad y con amor también. Entonces, el mismo amor que yo abrazo a mi nieto y lo beso, el mismo amor se lo demuestro cuando sus papás o su papá le hacen pau, pau, pau. Entonces, el amor y la disciplina forman el carácter. Un muchacho que crece sin educación, en rebelión a sus padres, en rebelión a la policía, en rebelión a la autoridad, va a acabar en una cárcel, tarde o temprano. Van a acabar o como en cárceles o en grupos terroristas, ¿verdad? O en cárteles de las drogas, simplemente porque en su desarrollo no tuvieron la formación de su carácter. Vivieron siempre haciendo lo que les da la gana. ¿Y sabes algo? No podemos vivir así. Entonces, los que han vivido de esta manera y han muerto en su vida, van a tener que pagar en la otra vida sus consecuencias. Ahora bien, veamos en tercer lugar algo también que es muy importante, que es lo siguiente. Muchas personas dicen que el infierno se encuentra en esta vida, o que acaba en la tumba, ya se acabó todo. Sin embargo, la única persona que tiene la autoridad para hablarnos acerca de la otra vida se llama Jesucristo. Cuando Él bajó del mundo y nos dijo: yo soy la resurrección de la vida, y Él resucita de los muertos a los 3 días, Cristo es crucificado, es muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. ¿Qué mensaje nos está dando Jesús? Ustedes también van a volver a vivir. Sígueme, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo y he venido al mundo para en esa cruz mostrarte quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Ve la cruz. En la cruz Dios manifiesta quién es Él. En el momento en que Jesús muere con sus espinas y sus clavos en las manos y en los pies,
Dios nos está diciendo quién es Él. ¿Quién es Dios? Aquel que paga por ti y por mí en una cruz. Y con ese amor eterno e infinito te demuestra a Dios que vale la pena vivir para Él. Porque si alguien dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado? Muy bien, dice el libro Romanos, que es la constitución de los cristianos. Tú no tienes ninguna culpa de que Adán y Eva hayan pecado y que hayamos heredado todos genéticamente y espiritualmente el pecado. Muy bien, te lo acepto, dice Dios. Sin embargo, en la cruz yo pagué por esos pecados. Entonces ahora ya no tienes ninguna justificación. ¿Ok? No eres culpable, pero si eres culpable de rechazar el perdón. Y eso por lo que muchas personas van a ser condenadas. Entonces tenemos que entender los atributos de Dios. Vayamos a Lucas 16. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. Los que no trajeron Biblia, júntense, siéntense con un cristiano. Desgraciadamente, ahora que tenemos la tecnología y que están todos los versículos escritos, pues la gente ya no trae su Biblia. Ya se acostumbraron a no traer la Biblia. Y es la palabra de Dios, este libro. Necesitamos tener el contacto el domingo, tenerlo aquí en mis rodillas. Cuando citan la Biblia, buscarlo. Me enseño a manejarla porque es la espada del Espíritu. Y aquí está esto, pues aquí está Malaquías, aquí está Isaías. Y al ratito, después de usarla varias veces, esta espada ya la sé manejar. Ya sé más o menos cómo poder usarla. Y es en donde se encuentran los pasajes más importantes. Pero cuando acostumbras solamente a ver y ver en las pantallas todo lo que está en las pantallas, comienzas a desarrollar una negligencia total por vivir en la palabra de Dios. Y qué importante es que sepamos que debemos ser toda nuestra vida hombres y mujeres de la palabra de Dios. En Lucas 16 es uno de los pasajes, o más bien dicho, el más importante, donde Cristo nos revela la naturaleza del infierno. Este pasaje, en primer lugar, aclaro, no es una parábola. Aquellas personas que digan que es una parábola se equivocan, porque las parábolas usan nombres propios. Y aquí se menciona a Abraham, que fue un personaje en el Antiguo Testamento. Así que esto es una historia real del infierno y del lugar donde antiguamente las almas y los espíritus descendían antes de la cruz. Dice así Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Veamos la comparación. Por el otro lado, el contraste, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas. Aquí tenemos dos personas. ¿Por qué el Espíritu Santo usó a un rico y por qué usó a un mendigo? Muy bien, Jesús dijo claramente en Mateo 19, 23 al 24, que es muy difícil que los ricos entren al reino de Dios. Y en Santiago capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia, porque los pobres Dios los hizo ricos en fe. Muy bien, ¿qué significa esto? No significa que el que tú tengas dinero te va a condenar. Significa que regular y generalmente las personas que alcanzan muchas riquezas, llega un momento en que no sienten la necesidad de Dios. Tengo todo, tengo mi carro, mi casa, ¿verdad? Alma mía, descansa, muchos bienes he guardado. ¿Para qué me preocupo? Voy al domingo y escucho un mensaje, escucho una aplicación del Evangelio, pues sí, ¿verdad? Pero yo no necesito nada realmente, sin darse cuenta precisamente de su pobreza espiritual. Entonces, esto es una generalidad. Ahora, los pobres pues no tienen nada, la vaquita, el caballito, los borreguitos, los chivos, y tú le hablas a un Cristo. Yo comencé 3 años de mi vida cristiana como misionero en la sierra de Oaxaca y Guerrero, en México. 3 años durmiendo en pisos de adobe, me tapaba con periódicos, mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y a cada pueblito que iba predicándoles el Evangelio durante esos 3 años, el 80-90% de los indígenas se convertían a Jesucristo. Lo aceptaban con tanta facilidad. Les predicamos un Evangelio tan sencillo y abrían su corazón: sí, Jesús, entra a mi vida. Cuando tú das este mensaje a gente disque intelectual o preparada o con dinero, no toman el mensaje
con la misma pasión que lo hacen los pobres. Sin embargo, repito, son generalidades. Y por eso el contraste entre un rico y un mendigo. Ahora, dice la Biblia, versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Subráyalo en tu Biblia. ¿Ya ves por no traerla? Allá no se puede subrayar, Fue llevado al seno de Abraham. Esto es importante porque aquí Jesucristo nos va a revelar el lugar donde bajaban los espíritus antes de la cruz. Fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Me detengo aquí. Desde Adán hasta la cruz del Calvario, ningún ser humano, ni los profetas, ni Malaquías, ni Habacuc, ni Sofonías, ni nadie sabía a dónde iban los muertos, los buenos y los malos antes de la cruz, más que descendían todos al centro de la tierra. Era el único conocimiento que había, porque la revelación bíblica es progresiva. Dios va revelando conforme va pasando el tiempo, nos dando más luz y más luz. Cristo viene y nos abre las cortinas completamente. Llegan los apóstoles bautizados por el Espíritu Santo y se les da otra revelación. El apóstol Juan es arrebatado al cielo y escribe el Apocalipsis. Y así Dios va revelándonos los misterios de su reino y de la vida espiritual. Entonces todos sabían que descendían al centro de la tierra. El lugar en el Antiguo Testamento donde descendían todos, en el hebreo se llama el Sheol. Descendían todos al Sheol, buenos y malos. Muy bien, la Biblia en el Antiguo Testamento se traduce al griego y se llama la versión de la Septuaginta. Entonces, en la traducción del hebreo al griego, la palabra Sheol es una transliteración y se usó la palabra Hades con H, Hades. Entonces viene Jesucristo y nos corre la cortina de lo que había en el centro de la tierra. Y Jesucristo nos enseña claramente, pero me voy a ir en orden. En primer lugar, tendrán vista, versículo 23. En el Hades alzó sus ojos. Las personas condenadas en el centro de la tierra, en el infierno, van a poder mirar, van a tener vista. En otras palabras, en la otra vida, los 5 sentidos espirituales que Dios nos ha dado a los cristianos, cuando nacemos de nuevo, no los tiene la gente que no es cristiana. Dice 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no entiende la Biblia. Vienen aquí Jean-Paul Sartre, y viene aquí Richard Hawkins, y viene Bertrand Russell, y viene Friedrich Nietzsche, y vienen los más grandes ateos y chocan contra la Biblia, porque no es el intelecto ni las facultades de la inteligencia naturales las que nos abren el camino para entender lo que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. Pero el espiritual, dice 1 Corintios 2, entiende todas las cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, las personas en el infierno van a ver, se despertaron sus instintos espirituales que no tenían en la vida. Nosotros ya los tenemos desde ahorita. Dice la Biblia, el espiritual juzga todas las cosas. El cristiano tiene un discernimiento, y yo puedo estar con mi esposa en una cena y estar con ciertas familias, y me dice mi esposa: mira, esa persona que se acercó, algo mi parabólica me dice, ¿verdad? No hagas negocio con él, o no tengas mucha amistad con él. Algo me dice en su espíritu, en su mirada, que no es de Dios. Y así comenzamos a agudizar los sentidos espirituales que Dios nos da con el Espíritu Santo en la proporción en la que memorizamos la Biblia. ¿Sí me escuchaste? En la proporción de tu contacto con la Biblia, en la proporción que pases tiempo con la Biblia, y en ese mismo contacto y en ese mismo tiempo desarrollarás tus sentidos espirituales. Ahí en el infierno tendrán vista, pueden ver a Abraham. Número 2, versículo 24. Dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. En el infierno, las ondas del sonido, en ese mundo espiritual, en el centro de la tierra, se podrán transmitir.
ahorita me escuchan, porque verdad las ondas del sonido se graban, etcétera, etcétera. El sonido viaja en ondas por todos lados de la atmósfera hacia abajo. Dentro del infierno podrán transmitirse también la voz. Y esto es increíble, ¿verdad? Pero serán voces de lamento, de angustia y de desesperación. En quinto lugar, dice la Biblia: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pregunta: ¿cómo puede una persona en el infierno haber visto a Abraham? ¿Que en ese tiempo había cámaras Polaroid o películas? ¿Cómo podían reconocer que era Moisés o que era Elías? Bueno, porque la Biblia dice que hay una capacidad que se llama intuición espiritual. Cuando vayamos al cielo nosotros vamos a saber: mira, ahí está Adán. Oye, pero si no, ¿cómo sabes que es Adán? Porque en el espíritu yo sé que es Adán. En el espíritu lo sé. Ese es Moisés, ese va a ser Elías. Ahí está mi mamá, ahí está mi papá en la tierra. Nos vamos a reconocer como seres humanos. Mira, ese era mi pastor, esa era la persona que me dio a Cristo. Vamos a mantener la conciencia. Esto es interesantísimo. No vamos a dejar de ser lo que somos, pero vamos a tener otra personalidad, pero con la conciencia que Dios nos creó desde que naciste de tu mamá y de mi papá. Yo voy a seguir siendo Armando, pero con otro nombre. Yo seguiré siendo quien fui, pero con todos los dones y todas las facultades desarrolladas, pero seguiremos manteniendo la conciencia, como lo vamos a ver, de lo que fuimos y muchas veces de lo que seremos. En sexto lugar, tendrán sed. Dile a Abraham que moje la punta de su dedo en mi agua. Dile que moje, que tenga misericordia de mí y que envíe a Lázaro. Este hombre en el infierno creía que Lázaro seguía siendo su sirviente. Dile a Lázaro que por favor me traiga agua. O sea, vean ustedes que esta persona en el infierno no se convierten en buenos. En el infierno mantienen aún más lejos su maldad, como lo vamos a ver más adelante. Dile a ese Lázaro, el que estaba a la puerta de mi mesa, que me traiga y que me moje la lengua. Los instintos y todo lo que tenemos fisiológicamente y biológicamente en el mundo, lo seguiremos teniendo en la otra vida, pero de diferente manera, como lo vemos en los cuerpos de los ángeles, que los ángeles bajan a este mundo y pueden tomar agua. Los ángeles bajan a este mundo y pueden comer cabrito de Monterrey, no de Costa Rica, tal vez café Brit de Costa Rica. Pero en Génesis 18 bajó Dios el Padre bajó al mundo y caminó y se acercó a Abraham, Dios el Padre, acompañado de dos ángeles. Y cuando los vio Sara, ¿se acuerdan? Génesis 18, les hizo cabrito y quién sabe qué atole les dio también, pero se lo comieron. O sea, vean ustedes que las facultades digestivas, Cristo cuando resucitó tomó peces y tomó miel, ¿correcto? O sea, ¿cómo es posible que un cuerpo resucitado, que la sangre es lo que le da vida ahorita a nuestro cuerpo, tengan facultades en la otra vida de ver, oír, sentir, comer, deglutar, beber, etcétera, etcétera, con un cuerpo diseñado para vivir en la otra vida como lo tuvo Jesucristo? Jesucristo asciende al cielo, Hechos capítulo 1, y la ley de la gravedad ya no lo atrajo sobre el centro de la tierra. Cristo con el cuerpo resucitado venció la ley de la gravedad, porque el cuerpo resucitado vencerá las leyes cósmicas bajo las cuales tú y yo actualmente vivimos. Estamos sujetos a un mundo de leyes cósmicas, pero con el otro cuerpo tendremos características diferentes. Todos estos detalles son importantes para entender la vida en el infierno. Dice en séptimo lugar, versículo 24: dile a Lázaro que moje la punta y que refresque mi agua, porque estoy atormentado en esta llama. Y esto es asombroso. Versículo 25, Abraham le dijo: hijo, acuérdate, en el infierno tendrás memoria. En el infierno las personas tendrán memoria de lo que hicieron aquí en la tierra. Sigamos leyendo. Recuerda, acuérdate, tendrán memoria que recibiste en tu vida bienes y Lázaro males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además, una gran cima está puesta entre nosotros. O sea, Cristo nos dice que el Sheol, el lugar donde bajaban todos los muertos,
buenos y malos, estaba dividido. De un lado estaba el seno de Abraham o el paraíso, y del otro lado estaba el Gena en griego, que fue la palabra traducida para infierno. Entonces los buenos estaban esperando a la cruz, a que Cristo pagara con su sangre, porque antes de Cristo nadie subió al cielo más que Enoc y Elías, que son las excepciones de Dios, ¿verdad? Dios hace sus propias leyes, Él no está sujeto a ninguna ley. Entonces todos estaban esperando a que Cristo muriera en la cruz, para que desde Cristo a nuestros días, si tú mueres y yo muero, ya no bajamos al centro de la tierra. Ahora ausentes del cuerpo, según de Corintios 5, presentes en el Señor. Vayamos rápidamente en un paréntesis, Apocalipsis capítulo 6, y veamos esta verdad, porque hay otra teoría, ¿verdad?, que no es bíblica, de que los muertos duermen. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que enseñan esto. No, cuando morimos, Jesús dijo en Lázaro, Lázaro duerme, sin entender el término dormir relacionado con la muerte. Aquí en el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí tenemos a Juan con una visión del cielo, donde los que han muerto están vivitos y coleando, platicando con Dios, haciéndole preguntas todavía a Dios. Señor, ¿hasta cuándo en el mundo seguirá la violencia, seguirá la muerte, seguirá la maldad? Y se les dijo: espérense tantito, todo esto va a llegar a su fin ya muy pronto, y todos los muertos tienen que morir durante la tribulación para que Jesucristo regrese por segunda vez para establecer su reino mesiánico con todos nosotros aquí mismo en la tierra, precisamente en Jerusalén. Esto es importante porque los muertos, en el momento en que tú mueres, abres tus ojos, y en el Antiguo Testamento dice la Biblia: y murió Abraham, y murió Isaac o Benoni, y murió fulano de tal, y fueron reunidos con sus padres. Siempre que en el Antiguo Testamento moría alguien, los patriarcas, dice la Biblia, y fueron reunidos con sus padres. O sea, al morir había un lugar donde lo estaban esperando. ¿En dónde? En el centro de la tierra. Ahí estaban guardados todos los santos, guardados de Dios, conscientes, oyendo, viendo, esperando. Cristo muere en el Calvario. Efesios capítulo 4 versículo 10. Baja Jesucristo en los 3 días y 3 noches que su cuerpo se quedó en la tierra. Somos espíritu, tenemos alma, vivimos en un cuerpo. Cristo muere y su cuerpo destrozado, flagelado, completamente descuartizado, ¿verdad?, por todas partes, se queda en la tumba. Su espíritu se sale y baja Jesús en el espíritu al centro de la tierra. Pregunta: ¿con qué cuerpo? Porque dice 1 Pedro capítulo 3 que bajó a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Con qué cuerpo? Su cuerpo no había resucitado, resucitó a los 3 días. Entonces vemos nosotros que en el momento de la muerte hay un cuerpo temporal que Dios nos da. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 6. Se les dijo que esperaran. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección de los muertos, que tendrá lugar en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia, desde Pentecostés hasta nuestros días. Los que estamos en Cristo, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, seremos resucitados. Los santos del Antiguo Testamento, Daniel 12 versículo 1, serán despertados en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en el rapto no se van los santos del Antiguo Testamento, únicamente el rapto es para la dispensación de la iglesia. La dispensación de Israel es completamente diferente a la de nosotros. Esto es importante también, pero regresamos a nuestro pasaje de Lucas y veamos la conclusión, que es realmente lo más profundo de este estudio. Y dice así: Abraham le dijo: acuérdate, versículo 25, que recibiste tus bienes. Lázaro está atormentado. Además hay una sima puesta entre nosotros, de manera que los que quieren pasar para acá a vosotros no pueden ni pasar de allá para acá. Claro que ninguno de los que estaban en el seno de Abraham le hubiera gustado echarse un brinquito, ¿verdad?
para el otro lado. Sin embargo, podían ver desde el otro lado los tormentos en los que estaban muchos espíritus, ahí pasando la eternidad. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego, manda ahí a Escazú a alguien. Ahí está mi papá en Escazú, ahí está mi padre allá arriba, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar. ¿Qué era la petición de esta persona atormentada en el infierno? Estaba consciente que no quería, aun cuando él estaba pagando, que su familia acabara igual que en él. Ve y dígale a mi esposo, dígale a mi esposa, a mis hijos, que por favor crean el evangelio. Pero no le dijo eso, sino que alguien fuera, mándales un ángel, y en la noche que un ángel le jale los pisitos a mi papá. Soy un ángel, arrepiéntete de tus pecados. O un milagro que suceda para que puedan evitar bajar al infierno. Abraham le contestó: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo otra vez: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, manda a alguien que realmente les cause un milagro para que se arrepientan y no bajen al infierno. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Damas y caballeros, en el Antiguo Testamento Dios abrió el Mar Rojo, hizo milagros con Elías, hizo milagros con Moisés, hizo milagros con Eliseo, y no se arrepintieron. Cristo hizo el más grande de todos los milagros. Resucitó a Lázaro entre los muertos, un hombre que tenía 3 días donde ya la sangre se había completamente descompuesto, donde ya no había circulación de oxígeno neurológicamente en el cerebro, un hombre que había dejado de latir su corazón, un hombre que tenía 3 días y que aparte hedía, ya comenzaba a pestar. Y Jesús le dice a esa persona acostada en la tumba: su espíritu de Lázaro subió, no oyó al cielo, tal vez anduvo el espíritu por ahí dando las vueltas, y cuando oyó: Lázaro, ven, levántate, es el espíritu el que da vida. El espíritu de Lázaro volvió a entrar al cuerpo de Lázaro, entró al cuerpo de Lázaro, y el Espíritu Santo restauró completamente la circulación de la sangre, de los ojos, de los oídos, y Lázaro salió de la tumba. ¿Qué más milagro puede haber que eso? Sin embargo, en Juan capítulo 11, el día que Cristo resucita a Lázaro es el día que planean los fariseos matarlo. Aunque alguien les haga el milagro que sea, si no creen, la Biblia es por el oír o por ver. La Biblia es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo puedo ver ahorita un paralítico y Dios sigue haciendo milagros, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y hay personas que me han dicho: si yo veo un paralítico ahorita levantarse, voy a creer. Y le contesto: ¿cuántos días vas a creer? En ese momento vas a ser impactado. No, pues sí es cierto. A los 4 o 5 días vas a seguir igual, porque no fuiste regenerado por el Espíritu. Creíste un milagro, pero no fuiste regenerado por oír la palabra de Dios. Y fuimos renacidos, 1 Pedro capítulo 2, fuimos vueltos a nacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ningún milagro sobrenatural convencerá a salvar a nadie. La salvación proviene de ver y no por el oír, o por el oír y no por ver. Un milagro puede asombrar, repito, causar sorpresa, admiración por algunos momentos, pero no cambia el corazón humano. El único que cambia el corazón humano es la palabra de Dios. Si alguien pudo haber sido salvado o creído por milagros, fueron los judíos cuando salieron de Egipto, o los fariseos en la resurrección. Sin embargo, ni así creyeron a Dios. Ahora, ¿dónde se encuentra actualmente el infierno? En el mismo lugar. Si tú mueres esta noche sin la persona de Jesucristo en tu vida, sin haberte arrepentido de tus pecados, ahorita en la noche cierras tus ojos, el doctor dictamina
ya se fue Pancho, ya se fue Carlito, ya se fue fulana de tal, doña Choli ya se murió. Tu espíritu baja inmediatamente al centro de la tierra. Y ahí en el centro de la tierra, hoy, en el mes, estamos en marzo todavía, ¿verdad? En febrero, baja al centro de la tierra, y después que pase los 2000 años o el tiempo de la gracia y venga la tribulación, cuando Jesucristo regrese, van a pasar 1000 años, y al finalizar los 1000 años, los que están en el centro de la tierra van a resucitar. Apocalipsis 20 del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. Van a resucitar todos los que están en el infierno, los libros se van a abrir y Dios te va a decir: Carlitos, ven para acá, doña Panchita, venga para acá, doña Chole, venga para acá. Voy a demostrarle a todos los ángeles y a toda la creación que yo no te quiero enviar al infierno. Tú has decidido y yo no puedo violar tu voluntad, porque el libre albedrío es la característica más grande que Dios nos ha dado. Somos seres morales, responsables de nuestras decisiones. Si Dios forzara a alguien a irse al cielo, como dice otro movimiento también dentro del cristianismo, que Dios a uno los preparó para el cielo y otros para el infierno, y se nos roba la libertad de escoger, es una barbaridad. Porque en el infierno no va a haber un letrero que diga: pues aquí estamos todos los que no fuimos escogidos por Dios, por el amor de Dios. Eso no puede ser. En el infierno están todos aquellos que se les dio una oportunidad en esta vida y no la aprovecharon. Y esta oportunidad Dios te la da en esta noche a tu corazón. Tú me puedes decir: oiga, pues fíjese que yo vengo a esta iglesia hace 5 años. Las iglesias están llenas de personas no salvadas, llenas de personas que nunca se han arrepentido. Y el arrepentimiento ya no se predica tampoco. Ya no se predica el infierno, ya no se predica el pecado. Y las iglesias solamente quieren entretenimiento, ¿verdad? Y ya estamos en un tiempo de despertar. Mañana vamos a hablar claramente de las causas de la crisis del mundo por lo cual se encuentra el mundo como se encuentra. Pero las iglesias están llenas de personas no arrepentidas, que son religiosas, pero no tienen la Biblia, no aman la palabra, no la memorizan día y noche, nunca le han hablado a nadie de Cristo. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? 5 años, hermano, 10 años. En todos estos tiempos, ¿a cuántas personas has ganado para Jesús? ¿A cuántas personas les has hablado de Jesús? En tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería. Ustedes jóvenes, en su universidad, en la escuela, ¿le hablas de Cristo a tus amigos? Muchachas, ¿le hablas de Cristo a tu amiga que se está acostando con su novio y sabes que la fornicación es pecado delante de Dios? ¿Ya te has acercado y le has dicho: Lupita, por el amor de Dios, eso es pecado delante de Dios, arrepiéntete? Tú no puedes vivir acostándote y teniendo relaciones sexuales con tu novio. Eso no es sagrado delante de Dios. Y mucho más si te llamas cristiano. Y mucho más si te llamas cristiano, no besuqueas ni manoseas a tu novia tampoco. Las respetas, porque no puedes amar y ensuciar lo que amas. Este es el verdadero cristianismo. Y si no lo vivimos de esta manera, has vivido un cristianismo falso, que se llama la religiosidad, pero no el haber sido regenerados por el Espíritu de Dios. Ven a Jesús en esta noche. Arrepiéntete realmente de la vida en la que llevas. Inclina tu cabeza y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Creo que en esa cruz Jesús ha pagado por todas mis maldades, por todos mis pecados que hasta este momento he cometido. Ya no quiero seguir viviendo en el pecado, pero reconozco en este instante que yo no puedo ni tengo el poder de vivir para ti. Por eso vengo, Jesús, a abrazar tu cruz, porque sé que con tu vida en mi vida me darás el poder de vivir esa vida que tú quieres que yo viva. Creo que es tu sangre preciosa la que pagó por mis pecados, y creo que tú fuiste crucificado, muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por tan grande salvación, y la corta vida que me queda en este mundo, ahora la quiero vivir para ti y contarle al mundo, comenzando con mi familia, la historia de amor más grande jamás contada, tu amor por mí en esa cruz.
En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darles la bienvenida a mi canal oficial de YouTube, en donde podrán encontrar bastante contenido y material, como series, conferencias, programas y mensajes que serán de grande bendición y edificación para tu vida.